Estamos leyendo la primera carta de Pedro los domingos. Entonces les invito a abrir de nuevo hoy sus Biblias en esta parte. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Estamos escuchando y considerando esta carta escrita a hijos de Dios que estaban atravesando por pruebas, así como es común a los hijos de Dios en todas las épocas y en todo el mundo. ¿Sí? A pesar de las pruebas por las que tengamos que pasar en nuestro peregrinar, el Señor dice que tenemos que vivir en santidad. ¿Sí? No es que porque estamos atravesando por momentos o circunstancias difíciles, se nos exonera de la obligación que tenemos como hijos de Dios de vivir apartados del mundo y en santidad. Para introducir un poco al pasaje que hoy vamos a leer. Leemos, por tanto, desde el versículo 13. Vamos a leer desde el versículo 13. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Hasta ahí nuestra lectura. Vamos a considerar con mayor énfasis seguramente en algunos de estos versículos esta porción de la palabra del Señor. Comienza aquí con una expresión: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué quiere decir eso? Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. La idea que da cuando habla de ceñir los lomos es como de ajustense la ropa, porque van a tener que hacer ahora un trabajo que van a necesitar estar bien preparados. ¿Sí? Por ejemplo, tenían que ceñirse la ropa o la vestimenta, la armadura para ir a la guerra o para salir corriendo, tenían que ceñirse. ¿Sí? Encontramos, por ejemplo, eso hoy justamente estábamos recordando la salida del pueblo de Israel
en la escuela dominical a la salida de Egipto. Y el Señor les dice ahí en Éxodo capítulo 12 que para comer ese cordero pascual tenían que comer ya ceñidos los lomos, ¿sí? ¿Por qué? Porque apenas comían así apurado, por eso tenían que comer el pan así sin leudar y todo eso. Tenían que salir, iban a salir. Entonces ya preparados ya tenían que comer. Seguramente que ustedes tienen esa experiencia también cuando tienen algún compromiso o tienen que salir los domingos a la mañana para venir, por ejemplo, a la reunión. Puede ser, ¿verdad? Puede, según la costumbre que tenga cada uno. Ya, para sentarse a servirse el desayuno ya están todos preparados, ¿verdad? Hay muchos pasajes en que se usa esa expresión. Voy a leer, por ejemplo, primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Primer libro de Reyes, capítulo 18, versículo 46. Cuando el Señor le dice a Elías, dice acerca de Elías, primer libro de Reyes capítulo 18 versículo 46, dice: y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Aquí tenemos esta expresión, ciñó sus lomos, ceñir sus lomos. Entonces era ajustarse la ropa como para correr o como para presentarse a la batalla. Esto es importante para entender lo que el mensaje aquí en Primera de Pedro que hemos leído. Hay un pasaje en Efesios capítulo 6, versículo 13 hasta el 17, que ustedes conocen muy bien, seguramente. Efesios capítulo 6, versículo 13 en adelante, en donde también tenemos esta expresión. Y dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, y otros accesorios más de la armadura de Dios que tenían que tomar. Pero sobre todo subrayo esa ahí en el versículo 14, donde dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces se nos dice cómo estar completamente preparados para la batalla espiritual. ¿Qué es lo primero que debemos tener listo o preparado para presentarnos a esta carrera o a esta batalla? Es nuestro entendimiento, ¿sí? Aquí leímos en Primera de Pedro 1:13, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Con la verdad, dice en el pasaje que leímos en la carta a los Efesios. También en Romanos capítulo 12, versículo 2. Estos son pasajes que por lo general conocemos muy bien. En Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No os conforméis, dice, no os conforméis. Si es que realmente nosotros hemos creído a la verdad, si hemos venido
a refugiarnos en esta esperanza que el Señor nos hace alcanzar por la fe en su Hijo Jesucristo. Entonces, vivimos en función a esa esperanza. En Primera de Juan, también, Primera de Juan capítulo 3, no voy a leer ese pasaje, pero voy a mencionar lo que dice. Dice que si tenemos esta esperanza, entonces nos purificamos a nosotros mismos, dice. Todo aquel que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo. Vivimos en función a esa esperanza. Voy a estar leyendo varios otros pasajes para presentar la Biblia. A mí me gusta, por sobre todo, que la palabra de Dios nos explique lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí? Es la mejor explicación que nosotros podemos tener, porque a veces hablamos mucho de cómo nosotros entendemos, pero la mejor manera que la palabra de Dios podemos entender es con la misma palabra de Dios, ¿sí? Nada más sabio que la misma palabra. En Éxodo capítulo 23, versículo 2, encontramos esta expresión. Éxodo capítulo 23, versículo 2 dice: no seguirás a los muchos para hacer mal. No seguirás a los muchos para hacer mal. ¿Por qué esto? Y bueno, acabamos de leer en Romanos 12 que dice, no se conformen a este siglo. ¿Qué quiere decir eso? No se conformen a este mundo, no se conformen a la manera de pensar de este mundo. Renuévense por medio de transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento. Esto va explicando lo que significa esto de estén ceñidos, ciñan los lomos de su entendimiento. Acá es donde nosotros tenemos que prepararnos, ¿sí? Aquí es fundamentalmente, ¿sí? Aquí no se trata de un trabajo físico, porque la batalla no es física, no es carnal, sino que es una batalla espiritual, ¿sí? Y esa batalla sobre todo se libra en nuestra mente. ¿Por qué eso? Y bueno, muchos otros pasajes, por ejemplo en Colosenses dice que nosotros antes de conocerle al Señor éramos enemigos de Dios en nuestra mente. Enemigos de Dios en nuestra mente. Y dice también en otro pasaje que tengo aquí entre los que tenemos que leer, dice que la gente que no le conoce al Señor tiene su entendimiento entenebrecido. El entendimiento entenebrecido. Por eso es que no entienden, ni pueden entender, ¿sí? Hasta que conozcan al Señor, ¿sí? Al conocer al Señor recién es que nosotros tenemos luz en nuestro entendimiento. Y el Señor quiere que no solamente le conozcamos a Él, que sepamos. Es muy interesante, estamos leyendo también los sábados primera carta de Juan. Y lo primero que el hijito de Dios, hijito dice Juan, sabe es que sus pecados han sido perdonados. ¿Sí? Eso es lo primero que nosotros sabemos cuando le conocemos al Señor, que Él perdonó nuestros pecados. Pero después necesitamos avanzar en el conocimiento de Dios. ¿Sí? Necesitamos crecer en ese conocimiento. Y el Señor dice que entonces tenemos que preparar nuestro entendimiento, ajustarnos, porque vamos a tener que presentarnos a la lucha, presentarnos a la batalla, ¿sí? Y si estamos en Él, si estamos revestidos de Cristo, entonces dice el Señor que en Él somos más que vencedores. Tenemos la victoria es segura. Repasando lo que dice aquí en el pasaje que hemos leído, en el versículo 14, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Venimos a ser hijos. Somos hijitos recién nacidos cuando le conocemos al Señor.
Antes, estando en nuestra ignorancia, teníamos una cierta clase de deseos. Eso se nos habla también en la carta a los Efesios, así con detalle. Antes teníamos una cierta clase de deseos. Y muchos de esos deseos nosotros seguimos teniendo ahora. Seguimos teniendo esos deseos. Pero el Señor dice, no se conformen a esos deseos que antes teníais, ¿sí? Estando en vuestra ignorancia. Sino, ¿cómo tenemos que ser? Dice en el versículo 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Lo primero que nosotros aprendemos de la santidad, bíblicamente, es que la santidad, Dios ya nos hizo santos cuando le conocimos, ¿verdad? Todo creyente es santo. ¿Por qué? Y es santo posicionalmente, porque Dios le apartó del mundo perdido, pecador, impío, sucio, contaminado, muerto en sus delitos y pecados, y le dijo, ahora estás limpio, ¿sí? Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé, ustedes están limpios. Aunque no todos, dijo también, porque Judas estaba ahí escuchando, pero él no había creído, entonces Judas no estaba purificado. Pero ustedes ya están limpios por la palabra que yo les hablé, dice el Señor. Entonces el creyente es santificado, es apartado del mundo, apartado de los pecadores, ¿sí? Posicionalmente. Pero también el Señor dice, bueno, ahora, si es que ustedes realmente son hijos de Dios, ahora como aquel que os llamó, ese es Dios, es santo, ustedes también sean santos en toda vuestra manera de vivir. Eso es lo que implica que ahora que conocemos al Señor ya no nos conformemos más a los deseos que antes teníamos cuando éramos ignorantes de la voluntad de Dios para nosotros. Así como es ignorante el impío, el que no le conoce al Señor, ¿verdad? No sabe cuál es la voluntad, ni quiere saber cuál es la voluntad de Dios para él, ¿sí? Hay un versículo, Romanos 1:22, que dice que profesando ser sabios se hicieron necios. En el mundo hay en la mentalidad del mundo, en las ideas, en el pensamiento del mundo, el mundo muchas veces incluso profesa, se jacta de ser sabio, ¿sí? Se jacta de ser sabio, pero se hace necio. Y cuanto más se jacta de ser sabio, más necio es. Ustedes pueden darse cuenta, cada ideología, cada pensamiento que hay en el mundo moderno, hoy día se le dice posmoderno ya, ¿verdad? En el ámbito académico ya se le dice así, ¿verdad? Hoy ya estamos en el posmodernismo ya, ¿sí? Porque ya es demasiado moderno, moderno ya no alcanza más, ahora ya es posmoderno ya. Y a medida que el hombre avanza en su conocimiento, lo que la palabra de Dios dice, la falsamente llamada ciencia, se hace necio, ¿sí? Se hace necio y viene con esa idea que ahora no voy a entrar en detalle porque es tan descabellado, ¿sí? Tan descabellado como el mundo pretende ser inteligente y avanzado. Profesando ser sabio se hace necio. Todo aquel que ha obedecido al Evangelio y por lo tanto es renacido, para esa herencia que nos está reservada en los cielos, leíamos domingos anteriores aquí en el capítulo 1 de Primera de Pedro, también está llamado a una vida de santidad, apartado de aquella forma de vida que tenía antes cuando estaba en su ignorancia. Todos estamos llamados a vivir entonces apartados de esa forma de vida. El verdadero creyente, por lo tanto, no solamente se conoce por lo que dice que cree, sino porque como hijo obediente
se prepara, se dispone, ciñe sus lomos, los lomos de su entendimiento, para vivir la vida nueva, la vida de santidad a la que está llamado. Esta es una vida de obediencia, porque esa es la voluntad de nuestro Padre, de Dios nuestro Padre. Y para ver un poco, para profundizar un poquito o para afirmar estas diferencias entre lo que era nuestro entendimiento antes cuando no le conocíamos al Señor y lo que es después de conocerle al Señor. Vamos a Efesios capítulo 4, desde el versículo 17. Efesios capítulo 4 dice desde el versículo 17: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Ven cómo está tan bien relacionado, tan bien coordinado todo lo que dicen estos hombres de Dios que escribieron? Por eso dice que no escribieron lo que a ellos se les antojaba y porque ellos tenían ganas de escribir, sino porque fueron inspirados por el Espíritu Santo. Y este es el pensamiento de Dios, el que nosotros tenemos acá. El domingo anterior considerábamos y poníamos énfasis también en esto que leemos en Primera de Pedro, que dice que a ellos se les declaró, se les reveló que no era para sí mismos, sino para nosotros, que administraban las cosas que ahora nos son anunciadas por los que nos predicaron el Evangelio. Miren todo esto que Dios nos dejó en su palabra y que el hombre en general menosprecia, desprecia, ¿sí? Ignora porque prefirió ser ignorante, dice en el libro de Oseas. Y lo más penoso que nosotros podemos encontrar es que muchas veces nosotros también, los hijos de Dios, ¿sí?, menospreciamos, le damos tan poco valor a su palabra, ¿sí? Y yo creo que con vergüenza deberíamos, si es que hay quien tiene años en la palabra de Dios, en el conocimiento de Dios, pero todavía no conoce, todavía no leyó toda la palabra de Dios. Hermanos, esto se puede leer, pero dándole, creo que 20 minutos o 15 minutos en el día, vos podés leer en un año toda la Biblia, ¿sí? Pero digamos que no podés leer en 2 años, ¿verdad? Podés leer toda, porque dice en el Salmo 119, no me acuerdo qué versículo era, ¿verdad? Ayer estábamos viendo, en el Salmo 119 dice que toda la palabra de Dios, ¿sí?, la suma de tu palabra es verdad, dice, la suma de tu palabra es verdad, toda la palabra de Dios. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Nosotros tenemos que apreciar, entender el valor de esta palabra, el valor del inmenso regalo de Dios al dejarnos su palabra revelada aquí. El hombre que ignora, el hombre que ignora porque prefiere ignorar la revelación de Dios. Dice, no, pero ¿cómo vas a saber
si Dios existe? ¿O cómo vas a saber si hay cielo o hay infierno? Alguien pico ya se fue ahí o qué para saber, ¿verdad? Dice, ¿verdad? Así dice el hombre ignorante. ¿Y sabe? ¿Cómo vamos a saber? Y vamos a saber porque aquí Dios nos reveló. El creador de todas las cosas. El diseñador de todo el universo. Y del plan en el cual nosotros ahora hemos sido insertos, su plan de salvación. Él nos reveló. Entonces nosotros hoy podríamos decir al contrario, ¿cómo no vamos a saber? ¿Sí? Si aquí el Señor nos dejó su instrucción, su palabra. Él quiere entonces que renovemos nuestro entendimiento. Y como hijos obedientes no nos conformemos a este siglo. Y a los deseos que antes teníamos estando en nuestra ignorancia. Dice. Voy a leer un poco más ahí en Efesios capítulo 4, desde el 23 otra vez. Efesios capítulo 4, 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, esta es la consecuencia entonces en los hechos prácticos. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Esto, hermanos, es el producto de una mente renovada en Cristo, ¿sí? Esto viene aquí de una exhortación a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, dice el Señor. Así que si invocamos a Dios por Padre, podríamos leer también aquí: dado que decimos que Dios es nuestro Padre y es en todo aquel que está en la fe de Cristo, somos hijos de Dios por la fe en Cristo, dice. El deseo de Dios nuestro Padre es que nuestra conducta, por eso dice conducíos, dice. Esa palabra se refiere a nuestra conducta. Conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, dice. Conducíos, entonces habla de nuestra conducta, que tiene que ser con temor de Dios todo el tiempo que Él nos da para vivir en esta tierra. Es un tiempo de peregrinación. Versículo 18, siempre ahí en nuestro pasaje principal, en 1 de Pedro 1, 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Con la sangre de Cristo fuimos rescatados. Aquí dice, y para entender, aquí la palabra rescatado es la misma palabra que redimido. Redención es el pago de un precio para rescatar. Entonces, ¿qué implica la redención? Y la forma más elemental de la redención, que Cristo es nuestro redentor, es que nos redimió, ¿sí?, de la condenación para que tengamos vida eterna. Sí, esa es una manera de entender, una manera vital, trascendental de entender la redención. En vez de ir a la condenación, Él nos rescató ahí del fuego y del poder del pecado, porque el pecado nos llevaba a la muerte eterna. Pero también la redención aquí dice que es de nuestra vana manera de vivir. Entonces no es solamente para no ir a la condenación por la eternidad, sino que es también para que dejemos aquella vana manera de vivir, o una vida sin sentido, vano, inútil, sin provecho. Todo lo que vivimos lejos de Dios
y que no es para su gloria, es inútil y es sin provecho. Y esa es la vida del hombre natural, muerto en sus delitos y pecados. Por eso acá dice, la cual recibisteis de vuestros padres. Parece que acá como que habla de que nuestros padres no nos enseñaron luego nada bueno. No es ese el sentido. No es el sentido, ¿sí? El sentido es que nosotros nacimos, en nuestro nacimiento natural, nacimos en pecado por la vía adámica, ¿sí? Cuando nacemos la primera vez, cuando nacemos físicamente, después de los 9 meses que estuvimos en el vientre de nuestra madre, nacemos a la vida natural y nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Esa es la vida que nosotros podemos transmitir como padres a nuestros hijos, ¿sí? Entonces por eso dice acá muertos en vuestros delitos y pecados, la cual recibisteis de vuestros padres, dice. Esa es la vida que recibimos. Romanos 5:12 dice, por eso que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos por cuanto todos pecaron. Esa es la vida natural que recibimos de nuestros padres. Y por eso Jesús le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tenés que nacer de nuevo, porque si no naces de nuevo no vas a poder ver el reino de Dios, no vas a entender, necesitas nacer de nuevo. El que no nace de nuevo por la fe en Cristo no puede ser salvo, no puede entender, porque está muerto en sus pecados. Y por lo tanto tampoco puede obedecer, no puede vivir una vida que agrada a Dios, porque no le interesa eso, no le interesa. El versículo 22, que leímos también, y en 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Eso es lo que Jesús le había dicho a sus discípulos en Juan 15:3, le dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. La verdad que hemos oído, la palabra de Dios, nos limpió, nos purificó cuando creímos. Para resumir y para cerrar aquí, el mandato, la voluntad de Dios es que sus hijos, los que le hemos conocido, los que hemos sido rociados con la sangre de Cristo, los que nos hemos purificado en Él, no nos conformemos a esta manera de vivir que teníamos antes. Hermanos, el mundo avanza sostenidamente con sus corrientes de pensamiento completamente distantes, apartados completamente de la voluntad de Dios. Y nosotros podemos saber eso. Así que hermanos, no nos dejemos nosotros engañar, no nos dejemos arrastrar ni seducir por esa corriente de pensamiento que se presenta a sí misma como moderna, ¿sí? Como muy avanzada, y que pretende hacernos sentir a nosotros como retrógrados, como atrasados, ¿sí? No nos conformemos nosotros a la corriente de pensamiento del mundo, ni a la forma de vivir del mundo. No tomemos nosotros esa forma. El Señor quiere que nosotros seamos santos, apartados del mundo. Quiere decir eso, apartados del mundo. Y tenemos que conducirnos en temor de Dios, porque el Señor es fuego consumidor. El Señor dice que no puede ser burlado, no se engañen, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Y finalmente, así como leímos también en Efesios, voy a subrayar y terminar aquí con el versículo 22 que dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Ese es
el mandamiento. Y al final en ese mandamiento se resume luego toda la ley que encontramos en la palabra del Señor, ¿sí? Dios dice que tenemos que amarnos unos a otros de corazón puro, para un amor fraternal, para el amor fraternal no fingido. Continuemos, hermanos, renovando que la palabra de Dios, dice en la carta a los Colosenses, more en abundancia en nosotros, en nuestros corazones. Así debe ser, hermanos. No hay otra manera de renovar nuestro entendimiento, entonces de estar ceñidos nuestros lomos para emprender esta batalla espiritual, esta carrera. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, gracias por Jesucristo, gracias por tu revelación para nosotros en Él. Gracias por tu palabra, Señor, por tu poderosa palabra, que es como espada de dos filos, más cortante que espada de dos filos. Tu palabra eficaz, Señor. Te bendecimos tu nombre y te damos gracias por Jesucristo, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor.